Ese mismo dolor se puede silbar, se tararea, se canta y hasta se puede bailar. Tiene un ritmo, sístole y diástole, una sonoridad añeja que se desvanece como reflejo en el agua, en la misma lluvia que derivó en la nieve, que hoy se vuelve a olvidar en la ciudad. Comenzamos así con nuestra tercera tertulia, y esta tertulia en esta ocasión está dedicada a la música. Vamos a abrir entonces el telón y contarles un poquito cuál es el objetivo de estas tertulias que hemos generado ya hace un par de semanas con Rama Teatro. Nosotros somos Rama Teatro, antiguos La Maníaco Teatral. Y hemos decidido en estos tiempos de contingencia realizar estos encuentros virtuales porque nosotros estamos acostumbrados a la interacción y al contacto con personas, ¿no es cierto? Con el público. Y creemos que es importante generar estos espacios y estos vínculos donde podamos, por ahora, conversar sobre lo que hacemos, sobre el arte, y particularmente hoy día sobre la música. Vamos a tener un par de actividades que también les vamos a invitar a que puedan participar. Para esas actividades necesitamos que por favor tengan su teléfono celular o desde el mismo computador donde estén conectados, pero que puedan acceder a una página de internet que más adelante les vamos a indicar. Mi nombre es Juan Pablo Iriarte y soy director de Rama Teatro, y voy a estar junto a Greta Aira. Ella es periodista y también parte del equipo de Rama Teatro. Hola, Greta. Hola, Greta. Hola, hola, ¿me ven? Hola Juan Pablo, hola a todos, todas. Gracias por estar una vez más acá con nosotros, gracias por la presentación. Sí, efectivamente, la sesión de hoy la vamos a dedicar a música y emociones, un tema que parece haber nacido con nosotros, pero vamos a aprovechar que en Rama Teatro hay 3 intérpretes que conocen la música de cerca. Pero antes quería preguntarte, Juan Pablo, ¿a vos qué música te emociona? Mira, en general hay música especial y la música como los vals, música romántica. Y justamente hay un vals muy particular que, de hecho, es muy especial este vals porque pertenece a una de las obras que realizamos con la compañía. Pero además es un vals que se tocó en el momento del funeral de mi mamá. Así que para mí es un vals muy, muy especial. Y para iniciar, empezamos escuchando música, entonces, ¿te parece? Estupendo. Vamos a escuchar entonces este vals que tocan nuestros brillantes músicos, y ya les cuento un poco que la compuso y más o menos cuál fue la historia de este vals. Espero que lo disfruten. Blanca y nueva es la vida con sus cicatrices. Creo que esto es muy absurdo, no tengo miedo alguno, el dolor se va durmiendo. Miro hacia adelante, sin reparos ni recuerdos, mi cuerpo se va. Veo una luz galante que me lleva hacia mi suerte, sonrío al andar.
Bien, ahí escuchábamos este vals de la obra de Inmunda, una obra que hicimos el año 2015 con la compañía, y que, como contamos en otra de las tertulias, esta obra investigó el deterioro físico y psicológico de las familias que se ven afectadas por enfermedades catastróficas. Este vals en particular es una creación colectiva, como mucho de lo que ocurrió en el proceso creativo de esa obra, y lo que hicimos fue trabajar con Cadáver Exquisito. Es una metodología que surge en el dadaísmo, ahí en las vanguardias en los años 25 más o menos del siglo pasado, y lo que hicimos fue que cada uno escribió una frase y empezamos a pasarla de un lado al otro. Y así le dimos cuerpo a frases que en ese minuto no tenían quizás mucho sentido, mucha conexión, y con algunos ajustes, y por supuesto con la música que en ese minuto hizo, que era en ese entonces nuestro director musical, David Capdepont, armó y le dio vida a este vals, que tiene esas notas, ¿no es cierto?, como de arrabalero, de nostálgico, de melancólico, y a mi juicio como muy de puerto también, Greta. Sí, a mí me llegó también a lo que decías vos, ¿no? Esas notas tan suavecitas, tan como melancólicas, ¿no? Como de nostalgia, lo que decías vos. Y bueno, ya los habrán visto. Estaban Joaquín, estaba Sebastián y Jorge Luis. Joaquín Benavides es uno de nuestros músicos de hoy, él es director coral. Sebastián Silva, él es clarinetista, siempre digo entre muchas otras cosas porque hacen de todo. Y Jorge Luis Cornejo, él es exdirector de orquesta. Así que tenemos personas autorizadas para hablar de música, ¿verdad, JP? Y sin duda alguna son personas con mucha experiencia, mucha trayectoria, y que quienes los conocemos vemos que vibran con la música, porque estamos conversando en una reunión distendida y ellos toman el instrumento y están ahí tocando todo el rato, y nos invitan, ¿no es cierto?, a vibrar también con esta música que ellos crean y tocan. Casi que nos responden con la música, vos les hablás y no te contestan, tocan. Exacto. Entonces, eso nos lleva a pensar un poco en todo lo que hay detrás del lenguaje musical, ¿no? Porque en verdad te están transmitiendo cosas. Sí, emociones. ¿Arrancamos con Sebastián, entonces, o con Joaquín? Vamos con Joaquín. Vamos con Joaquín. Sí, lo tenemos por ahí. Hola Joaquín, director coral y aparte integrante de Rama. Joaquín, bueno, vamos a hablar obviamente de música, pero quería decirte brevemente, ¿cómo definirías vos tu historia con la música? ¿Cómo la calificarías? Hola, primero que nada, un gusto verlos a todos ahí. Mi historia con la música es como muy indisoluble de mí. Yo, de que tengo memoria, comillas, estoy metido en la música, porque mi mamá tocaba guitarra, por ahí me enseñó cuando tenía como 6 años, y de ahí en adelante como que nunca más la dejé. Estudié mucho en el colegio, sí, pero a la larga me di cuenta como que no me veía haciendo nada más que no fuera eso. Ahora ya terminé mis estudios musicales y ya estoy trabajando en música y cosas así. Sí, me gustaría aprender otra clase de cosas, pero siempre tuve como la curiosidad de resolver de qué iba la música, como que no me bastaba escucharla, sobre todo en términos teóricos de repente, como que ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me siento tan atraído por la música? ¿Por qué siento que no es vano invertir tanto tiempo en ella? Eso es un poco lo que pasaba con la música en mi historia, y espero no dejar de tocar música nunca. Es como más allá de un trabajo, es como una actividad que me divierte mucho y me satisface muy profundamente. También me conozco mejor a mí mismo, que es una cosa que creo que no hago con nada más que con la música de repente. Wow, esa es la verdadera historia de amor, tu historia con la música. ¿Y descubriste por qué te sentís tan atraído por ella, que dijiste que querías investigar? ¿Por qué te sentías tan atraído? ¿Por qué no te cansabas de buscar? Y creo que la gracia es que un poco uno nunca resuelve esa pregunta del todo, como que a la larga uno puede conjeturar muchas cosas de por qué le gusta la música, pero hasta los planteamientos teóricos de por qué al ser humano le gusta la música no satisfacen del todo qué es el fenómeno musical en sí. Por ahí
neurocientíficamente se dice que el cerebro humano es más complejo que el de las otras especies y se termina adaptando como a fenómenos físicos propios del sonido y traduciéndolo a metáforas, ¿no? Como hablar de los sonidos graves y los sonidos agudos, los sonidos más rápidos y más lentos, y que son, en cierta forma, metáforas de sensaciones o de percepciones, por ahí pueden ser emocionales también, sin duda en realidad. Pero más allá de eso, es como en términos prácticos, en términos como de fenómenos, yo no me explico todavía por qué uno se siente tan genial con eso. En el momento de hacer música, o de escuchar música también, pero es más nada hacerla. Por ejemplo, cuando uno canta, debe haber alguna endorfina metida entre medio, pero yo no me explico por qué es la cuestión, uno se siente tan genial o tan genuino. Que son cosas que yo no siento, por lo menos, de mí mismo tan a menudo sin la música. Leyendo Claro. quizás, pero no es para nada. Sí, y sobre todo vemos música en diferentes contextos, no sé, adentro de una iglesia, haciendo un ritual, en un concierto, o incluso escuchándola con nuestros auriculares. Pero, ¿por qué más o menos podemos decir históricamente o a lo largo del tiempo hacemos y escuchamos música? ¿Qué necesidad hemos tenido como especie dentro de lo que has aprendido en tu formación como músico? Voy a ir muy para la historia de la humanidad para responderte eso. La teoría general es que la música y el lenguaje tienen un origen común. Por eso yo siempre estoy diciendo que esta teoría que uno dice de que la música es un fenómeno, la música es un lenguaje universal, no es lo más adecuado para decir música, porque en realidad, así como todos hablamos un idioma, pero idiomas distintos, hay músicas distintas que le pueden hacer sentido a culturas distintas. Ya mencioné el caso alguna vez de, por ejemplo, en África, le pones un acorde a alguna tribu y es como que le hables en chino, porque la música es percusiva, por lo general, y ver con una cosa ritual. Distinto diametralmente a lo que entendemos por lo general como música de concierto. Y ahí hay matices, ¿no? Como cuando uno va a un clásico, que aquí con los colegas compartimos toda esa formación de conservatorio de una u otra forma, la etiqueta del concierto musical es que tú te sientas y escuches y al final aplaudes, ¿no? Tendrá sus pros y sus contras, pero no es una cosa que tú le vayas a decir a un concierto de rock, por ejemplo, que la gente está necesariamente saltando, gritando, cantando la canción. Y en esos polos que se maneja la música, en esas como sociedades y formas de vivir la música en realidad y de practicar, sí hay, y volviendo a lo que yo decía al principio, este origen común de que lo que es el lenguaje y la música, ya pasando por la semiología y el análisis de eso, de estas tribus, de protohumanos que para comunicarse sin un lenguaje tenían que utilizar el sonido de alguna u otra forma, porque es lo lógico comunicarse con el sonido, en tanto es lo más directo. Perfectamente podría escribir todo lo que estoy diciendo y no va a ser lo mismo porque no es tan directo, no es tan rápido, y carece la visualidad de una palabra, el lenguaje escrito, de todo esto que son los rasgos suprasegmentales del lenguaje, que es que yo entone más alto, más grave, más lento, con más ternura, que uno no sabe que en realidad es hablar con más ternura. Quizás qué matiz musical de la voz hay involucrado para que la cuestión sea tierna o odiosa o de cualquier otro tipo de emoción que se quiere transmitir con la misma. Pero sí, la música está mediando algo por lo general, porque está comunicando algo. Y en ese sentido, el lenguaje te quiere comunicar cosas con lo que yo estoy haciendo ahora, difícilmente lo podría decir con música. No podría estar explicando una teoría de la música o explicar por qué la música nos hace sentir de una u otra forma en términos musicales. A menos, claro, que invente una canción con una letra y medie eso, pero sí la música, y también se diferencia de todas las otras artes en eso, por lo abstracta que es, porque no es material. Claro, yo toco un instrumento musical, pero el instrumento musical yo lo dejo botado ahí, no va a sonar solo. En que sí transmite un tipo de lenguaje que, como ya digo, apela a metáforas de sensaciones y de emociones, pero que más allá de eso no nos quiere decir nada. Entonces, ¿qué es esa nada en realidad? Claro. ¿Qué es lo que nos pasa con la música? Es la pregunta que en realidad yo no puedo responder a cabalidad por sí, ¿qué nos quiere decir la música occidental? Porque sí se ha manejado en base a ciertos cánones y ciertas teorías y a ciertos tratados que a lo largo de siglos se van sumando y que yo, por ejemplo, en el jazz y en el rock sigo viendo música barroca de repente. No porque suene como música barroca, sino
porque las estructuras que maneja son bastante similares. Lo que decía en algún momento cuando lo conversaba con ustedes ya más en privado, y hay tratados al respecto, es que en el periodo, que fue como en el primer momento que se empezó a teorizar con respecto a la música y a las emociones, toda vez que está necesariamente involucrado con el Tratado de las Pasiones del Alma de René Descartes, que en ese tiempo entendamos que el ser humano recién estaba empezando a descubrir que, por ejemplo, la sangre circulaba en el cuerpo. Entonces, esta teoría revolucionaria para ese tiempo, René Descartes se le ocurrió decir que toda emoción surge en base a algún fluido del cuerpo que llega a la cabeza y te altera la glándula pineal. No me voy a meter muy ahí, pero tiene una tesis que es que cualquier cosa que le pasa al cuerpo tiene un resultado pasional en el alma, y toda pasión del alma necesariamente tiene un reflejo en lo que le pasa al cuerpo. Entonces, Escuché que... Sí, decime, Joaquín. ¿dime? No, Decime. dime, por favor. No, que había escuchado que habían hecho un estudio hace un tiempo con una tribu, no sé si era de África, y le habían puesto música occidental. Y que a pesar de que ellos no entendían lo que decía, por el tipo de nota podían orientarse de si era algo terrorífico o algo alegre. Ahí hay algo con las notas altas, bajas, no sé, decime vos. ¿Y las emociones? Claro, no sé si tiene que ver con el tono o con la intensidad de la música. Por cierto, que si yo hago un sonido muy fuerte aquí ahora, no sé, te tiro un libro al suelo y escucho pa, alguien se va a asustar. Y eso ya va más allá de la música, tiene que ver con la música también porque es un sonido, pero habla de que el sonido comunicacional también. Por lo mismo digo que el lenguaje y la música necesariamente tienen un origen común, porque en la materia que se mueven es el sonido, y el sonido necesariamente es una o algún tipo de un evento que está pasando. Entonces, sí o sí es un elemento que simboliza algo que puede estar o no. En este caso, la música grabada es genial porque cuando estás escuchando algo que no estás viendo qué pasa, yo agradezco mucho la invención de la grabación musical, por mucha pega que le haya quitado a la mayoría de los colegas, de 20 en adelante, porque efectivamente son momentos en que uno puede muy efectivamente estar como en el estado de conocerse mejor a uno mismo a través de la música, ¿no? Porque no tengo que estarle rendiendo tributo a nadie más a través de la música, como aplaudir a alguien o decirle que su música es genial, sino ya escuchar la música, y creo que es de las experiencias más emocionales que hay, ¿no? No por ello significa que si yo me siento a escuchar música con más personas vamos a dejar de sentir cosas. Pero como te decía, en la historia del hombre occidental, ¿no? Hay tratados en que te dicen que la clásica, el modo mayor es feliz, alegre, el menor es triste, y un desglosado gigantesco, así ritmos rápidos es algo agitado, ritmos lentos es una perogrullada también. Por supuesto que ritmos rápidos es algo agitado, porque como te digo, el sonido de algo agitado, no sé, el fluir de un río, necesariamente va a sonar con más repeticiones o más ciclos sobre sí mismo. Total. Entonces todo es un sistema musical que se llamaba música poética, que fue acuñado en la época pre-barroca, renacentista, ¿no? Ya se lo empezaron a tomar muy en serio los músicos del barroco en adelante, y queriéndolo o no, porque toda forma de construcción cultural necesariamente depende del pasado y de lo que uno haya escuchado y cómo se construye uno o como auditor, no lo vas a poder dejar de lado tan sencillamente. Por lo mismo las vanguardias artísticas lo que tratan, yo no sé con qué grado de éxito, es esto de que tratemos de alejarnos lo más posible de estos cánones. Entonces la música se vuelve como ruidista, se vuelve primitivista, tratan de evitar los tópicos retóricos de la música clásica, no entendida como del periodo clásico, sino que la música que siempre se ha escuchado, la música canónica en realidad, una cosa que has vuelto a escuchar millones de veces aunque no lo quieras, y que a la larga ya, a uno que es músico, porque yo no me imagino que, claro, me imagino que hay personas muy melómanas que están metidas en músicas muy raras, pero yo no creo que haya mucha gente que pase de escuchar, ponele rock, pop, folclore, jazz y algo de música clásica entendido del siglo XVI para atrás, no digo para atrás. Pero estas músicas que escapan, como que son de vanguardia, tratan necesariamente creo yo, romper estas barreras fijas del lenguaje. Son áreas de escuchar, porque si bien rompen estas estructuras, tienen un grado de éxito en ese lenguaje que te digo que es supra-lenguaje, que no te lo puedo explicar con palabras, directo al alma o al corazón.
el ejemplo muy clásico de que la cuestión es muy física es cuando uno va a un concierto de rock y el bajo, como es una frecuencia, valga la redundancia, grave, vibra en el pecho, porque es un hueso que necesariamente tiene, ¿cómo se le llama? Vibraciones afines, tiene un nombre en físico, no me acuerdo. Entonces, cuando algo vibra en un lado, es también la típica metáfora de la cantante de ópera que canta una nota muy aguda y rompe una copa. Entonces, es un fenómeno físico que ocurre, y no o sea, necesariamente, por esa cuestión física, si vibra algo, y hay algo por simpatía, gracias, que vibra por simpatía, sin mediar como una cuestión física, yo creo que por eso pasa mucho de la magia de la música, porque uno no se explica cómo es que está pasando esto si no veo lo que está pasando. Y la vista siempre ha sido como el órgano racional y el oído siempre ha sido como el órgano irracional. La gran clásica de eso es como que todas las personas religiosas, superdotadas de la religión, ven visiones, no escuchan audiciones. Entonces Dios se manifiesta a través de la vista y cosas así. Hay fotos mías haciendo música. No sé si les explico o hablo de otra cosa. Bueno, de momento te estamos viendo, Joaquín, en imágenes tocar, pero nos gustaría escucharte, y para escucharte me gustaría preguntarte ¿qué música te emociona a vos? Porque hoy hablamos de música y emociones y nos estás hablando de música, pero quiero saber a vos, ¿qué música te emociona y por qué? Bueno, voy a hacer como un pequeño replanteamiento de la pregunta, porque en el fondo yo siento que toda la música nos emociona, por lo cual es genial. Siempre he pensado que escuchar música es una buena idea en cualquier momento. Pero en específico, como se me pregunta qué es con lo que yo me siento más involucrado o como responsable, si se quiere, es como música que uno haya compuesto. Yo soy muy malo para componer, no es una práctica que haya adquirido hace mucho. En realidad, cuando compuse esta música que quiero tocar ahora para ustedes, fue porque no es una cosa que yo dijera, wow, hoy día quiero componer música. Tiendo a pensar que más que nada por la cantidad de trabajo esquemático que requiere, que hay facilidades, sobre todo cuando se habla de cosas abstractas. Pero sí, esta es una pieza que compuse para una obra de teatro, que no es de esta compañía, porque también hago muchas cosas por todas esas fotos que vieron, no necesariamente son de esta compañía. Y es una composición para violín que hice para una obra de teatro que se llama La huida de Mariana, que la hago con una chica que también fue de esta compañía en algún momento, que se llama Lucero. Y es una composición con la que abro la obra. Entonces, sin más preámbulos, permiso. Dale. Claro, te podría explicar también por qué me emociona, pero mejor la toco, ¿no? Para entender mucho mejor. Esa fue la afinada, no es la música. ¡Qué bueno! ¡Bravo! Muchas gracias. Oye, qué bueno tener un violín, saber tocar el violín ahora en esta época de cuarentena, ¿verdad, JP? Sí, Tener a alguien así bien. cerca. y creo que tiene el violín tiene esa cualidad también, ¿no? Como de cuando empezamos a escuchar sus notas, inmediatamente te penetra, te conmueve. Tiene ahí también un timbre muy, muy nostálgico que sin duda alguna te mueve todas las emociones apenas empieza a sonar. Es un instrumento maravilloso. Ahí tengo que agradecer mucho haberme encontrado con el violín en mi vida, porque efectivamente es un instrumento que tenéis que estudiar de años para que empiece a sonar decentemente. Wow. Ahí está la criatura del niño de 5 años tocando Estrellita muy mal y que los papás lo aplauden igual. Pero sí, en el fondo el violín para mí es como la síntesis de la constancia en mi trabajo musical.
musical y me alegra encontrado y haber encontrado gente que me alenta a tocarlo, Mm. toda vez también que no me considero como un violinista profesional. Así como yo no podría postular a tocar una orquesta sinfónica porque no tengo el título de violinista, tengo el de director coral. Entonces, claro, también el viaje musical es muy sinuoso, de repente te encontré con instrumentos y músicas que no esperabas ver nunca en tu vida y uno los abraza y después se despide y sigue sumando lenguaje a su mundo musical. Claro, Sí. claro. ¿Por qué Wow. lo escogiste al violín como el instrumento? Como tú? Esa es una historia muy... Es que yo no lo escogí, verás. Yo de que estaba en quinto básico, cuarto básico, tenía la manía de juntar plata, comprarme un instrumento y jugar. O sea, así pasó con la guitarra, el charango, el teclado, por ahí, hasta que me compré el violín como en la lista de instrumentos que ya no había probado, Ujú. y me quedé pegado. Así como que fue una cuestión muy de profesor Girafales, muy que me enamoré y no tuve por qué explicar ni razonarlo mucho, y me quedé pegado, y estudié todo el resto del tiempo violín por lo mismo. Siento que es muy satisfactorio. Y las veces que lo he dejado de tocar ha sido por factores muy externos a mí, no porque yo quisiera dejar de tocar violín. Genial. Qué maravilla. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a Joaquín ahora por el chat. Voy a revisar a ver si tenemos alguna pregunta en el chat. Hasta ahora, Aprovechemos nuestro músico. todas las preguntas que quieran, por favor, pueden ir escribiéndolas ahí en el chat, o comentarios, lo que quieran decir. La idea, recuerden, es que en este espacio que hemos creado, de este Rama Te Acompaña, es que sea un espacio de convivencia, de compartir, así que invitamos a todas las personas que están en nuestra audiencia, ¿no es cierto?, en nuestras butacas virtuales por ahora, que puedan comentar, si tienen alguna pregunta también, escribir ahí en el chat. Vamos a dar un par de minutos, y acá ya hay un comentario, Greta. Voy. A ver. Paulina dice, hola. Esto es una pregunta para Joaquín. ¿Ah? Yo creo que me siento interpretado por esta pregunta, así que voy a aprovechar de recibir tu respuesta. Dice, si nunca he tocado un instrumento y quiero aprender, ¿por cuál me recomendarías comenzar? ¿Piano, guitarra? A ver, ¿qué nos recomendaría, Joaquín? Yo de nuevo voy a desviar un poco la pregunta, me van a disculpar. Yo creo que lo más importante que tocar un instrumento es cantar. Cantar. Lo que sea, como cantar encima de una canción, cantar en la ducha, porque yo siento que no hay ninguna otra forma de familiarizar el cuerpo con la música tan genial cantar. Cantar mal o cantar bien, no es lo mismo, pero así como sacar para afuera es una cosa que nazca del cuerpo, y usar el cuerpo como instrumento es maravilloso. Pero ya saliendo de eso, guitarra. Yo siento que la guitarra es... No, para lo que uno quiere tocar, por lo general en la guitarra, no estoy hablando del concepto de Aranjuez ni de nada muy complejo, el grado de dificultad del instrumento musical, yo siento que el de la guitarra es como el más amable. Y es un instrumento que tiene muchas posibilidades y es muy ágil también. Mm. Y Piano, perdón, que me pasé, es que lo que pasa con el piano, yo siento que uno no aprende piano. Si te vas a dedicar a tocar piano, uno aprende armonía, uno aprende música, porque es un instrumento muy visual, es un instrumento que, comillas, lo puede todo, es un instrumento en que tenéis dos manos, puedes tocar dos melodías, se complejiza muy fácilmente el instrumento del piano. Claro, puedes tocar acordes y cantar, pero es que el piano es un mundo en realidad, siento yo. La guitarra también, por cierto, pero es mucho más amable y es mucho más a la mano. sí. Para alguien entonces que yo en ese sentido tengo cero habilidad musical, me gusta cantar, por cierto, no sé, pero en términos motrices, la guitarra sería entonces el primer desafío. Yo creo que voy a tomar eso y va a ser uno de mis desafíos. Fue el mío, por lo menos. Por cuarentena haré aquello. No es una mala iniciativa. Yo tengo una ahí detrás, pero no la sé tocar. Así que a ver si me animo un poquito. De vez en cuando la agarro. Esa es la otra, siempre guitarra en las casas, o alguien conoce a alguien con una guitarra, entonces... Sí. Siempre he escuchado que los músicos dicen así como que el chileno Más no popular. toca guitarra, no es chileno. Claro, claro. Otra cosa es con guitarra, dicen por ahí también. Todos esos dichos, ¿no? Sí. Bien, muchas gracias, Joaquín, por tu Gracias. música también. Con gusto, cuando quieran. A ver.
Acá hay otro comentario, Greta, a propósito, dice, solo decir que estoy en un estado de relajo máximo, nos dice Patricia. Soy cero musical, no canto, no toco instrumentos, pero debo decir que el violín me encanta. Sí, Hermoso. estamos de acuerdo, tiene aquello, ¿no? Y Alejandro nos dice, hola, mira, otra pregunta. Joaquín, ¿cómo se explica que los acordes menores induzcan a emociones como la melancolía, mientras que los acordes mayores suscitan alegría? Esa es una pregunta. Es una pregunta. Esa persona sabe de lo que habla. Sabe, sí. Ya, voy a hacer la expresión teórica. Esto es un acorde mayor. Y esto es un acorde menor. ¿No? Entonces, lo único que yo muevo en un acorde mayor y un acorde menor es un semitono para arriba y un semitono para abajo. Hay una teoría, yo no la encuentro muy aceptada, que dice relación con que es física. Si yo toco una nota, la nota no es solamente una vibración, sino que son millones de vibraciones más, no millones, estoy exagerando, son varias vibraciones más. Y una de las primeras que aparece es mayor, que es la que da el nombre al acorde mayor, entonces es más natural, porque se encuentra en la naturaleza. Pero yo me inclino mucho más por decir que al ser en algún momento se le ocurrió que eso fue así y lo dejó sentado y dijo, esto es lo feliz y esto es lo triste. Los colegas me comprenderán cuando yo digo que en el mundo hay un acorde mayor que me puede romper el corazón y también acordes menores que me hacen sonreír. No funciona tan esquemáticamente así, de pronto también es un cliché de la música. Pero sí, la explicación que le doy es física, pero siento que es más cultural. Como te digo, vaya a Bulgaria, les tocáis un acorde menor y te van a entender chino. Bien. Y el acorde menor te van a entender chino. O viene un búlgaro, te canta una de las canciones que para ellos son alegres, y tú vas a pensar que están matando a alguien, por ejemplo. O sea. Claro, que es una cuestión cultural, como lo hablamos también cuando estábamos planificando esta tertulia, ¿verdad? Para cerrar esta parte, ¿no es cierto, Greta? Comentar, María Paz dice que solo quiere decirle a Joaquín que lo admira mucho, porque es un seco, el violín son palabras mayores. Sí. Gracias. Ahí está una retribución, Joaquín, muchas gracias. Y bueno, vamos a una otra actividad, ¿no es cierto?, con las personas que nos están acompañando hoy día en este Rama Te Acompaña, en nuestra tercera tertulia. ¿Te parece, Greta? Dale. Bien, queremos pedir entonces que por favor vayan y tomen su teléfono celular o su computador y vayan a la página www.menti.com. Si ahí Alberto me puede ayudar a escribirlo en el chat o alguno de nuestros compañeros o compañeras, www.menti.com, y nos vamos a ir a esta página, y cuando entren a esta página, que está ya también ahí en la pantalla, www.menti.com, les va a pedir un código. Ingresen por favor el código 135508. El código es el 135508, y este código les va a arrojar esta pregunta que ya vemos allí también. Y quisiéramos preguntarle, que nos cuenten desde esta aplicación, ¿qué significa la música para ustedes? ¿Qué significa la música? Quizás en una pequeña frase, en una palabra, pero que compartamos y vamos a ir viendo en pantalla entonces qué es lo que nos habla, de qué nos dice, qué significa la música para nosotros ahí desde los distintos lugares que estamos conectados hoy día también en esta tertulia. Ya vemos en pantalla, ¿no, Greta?, cómo empiezan a aparecer unas palabras maravillosas, ¿no es cierto?, estupendo. Que empiezan a mostrar. Wow. Wow, sí. Mira, tenemos algunas. ¿Me ayuda a leer? Sí. Alma, comunicación profunda, esperanza, todo, paz, emoción, amor, alegría, libertad, recuerdos, emociones, me transporta, inspiración, recuerdos, belleza. Paz, activa mis sentidos. Amor. Amor y alegría, están a la cabeza. Sí, fíjate que las palabras que están más grandes en esta aplicación son las que tienen mayor coincidencia, ¿no? Que más de una persona ha escrito lo mismo. Pero vemos que lo que significa o lo que nos genera definitivamente son emociones, ¿verdad? O son momentos que elevan el espíritu del ser humano, sin duda alguna. En eso estamos de acuerdo con esto que arroja esta primera actividad. Es una actividad también como para que vamos dialogando y
de alguna manera conversando, ¿no? Con la gente que nos acompaña desde sus casas, Greta. Así es, y es lo que nos genera a nosotros cuando escuchamos la música. Pero ¿qué le genera a alguien que estudia música, que tiene que verla por dentro e interpretarla? Vamos a hablar ahora con otro de nuestros músicos, con Sebastián Silva. Él es clarinetista y él estuvo 10 años en el conservatorio. Entonces, hola Sebastián, ¿cómo estás? Ahí te veo. Hola Seba. Lo primero que quería preguntarte también es brevemente cómo definirías tu historia con la música, tu vínculo. Seba, no te escucho. No lo ¿Lo escuchás, escuchamos. Juan No, Pablo? no, No, no. no. ¿Está ahí? Ahí sí. Ahora mejor. Ya, súper. Para comenzar eso, un pequeño detalle. Yo tengo una malformación en mis brazos. Entonces, esta malformación que tengo, yo no la supe hasta que tuve 16 años. Y yo comencé en el clarinete con 12, por casualidad de la vida en el colegio en el que estudiaba. Con el paso de los años, cuando me entero de esto, me doy cuenta que hay un movimiento que yo no puedo realizar con los brazos, que me hubiese imposibilitado, me imposibilita hasta el día de hoy, y probablemente para el resto de la vida, tocar cualquier otro tipo de instrumento, cualquiera. Es decir, yo no puedo tocar instrumentos de cuerda, ninguno, de viento, clarinete y oboe, y hasta ahí llegaría. Entonces, en mi caso, fue como ambos llegamos juntos, el clarinete y yo. Llegamos juntos a esto porque en realidad no tengo familia músico, nunca tuve un familiar músico, y me nació esto de tocar música y entré con 15 años al conservatorio. Bueno, actualmente tengo 25 años, debería estar titulándome, pero bueno, la contingencia no lo permite. Pero así más o menos podríamos hablar de mi camino hacia la música. Literalmente fue un encuentro muy casual, eh, sin ningún tipo de planificación. Solo llegó. Tenías 15 años, dijiste quiero estudiar música y te metiste en el conservatorio. Entonces, tenía 12 años y cuando tenía 14, un día tuve un concierto, terminé ese concierto y dije, esto es lo que yo quiero para el resto de mi vida. 14 años, aquí sigo todavía. Y bueno, dije eso, hablé con mi familia, obviamente los típicos problemas sobre querer estudiar música. Y con 15 años ¿Pero ingresé a al qué te vas a conservatorio. dedicar? Quiero estudiar música, pero ¿a qué te vas a ¿De dedicar? qué vas a vivir? ¿Vas a ser ¿De qué vas a vivir? Exactamente. Sigan Bueno, con es el el teatro. problema de casi todos los artistas, yo creo que en el mundo, sí, en realidad no creo que seamos Chile el único país que pueda contar eso. Entonces, claro, tienen todos estos problemas, pero a la larga, tanto, podríamos decir, cabeza dura de, no, es que yo quiero esto, quiero esto, quiero esto, y seguí, entré en el conservatorio, estudié en el mismo conservatorio 10 años, estos 10 años que estuve en el mismo conservatorio, no lo voy a nombrar, no quiero hacerle publicidad gratis. No tenemos auspiciador, así que está bien. Exactamente, así que no lo voy a nombrar. Pero claro, ahí comienza este conocimiento y ahondar un poco en la música y bueno, como decía Joaquín, conocer y tratar de saber un poco qué es la música. Y ahí cuando yo salto al tema de hoy, como música y emociones. Y es muy chistoso porque, bueno, no sé para ti, Greta, para ti, Juan Pablo, pero desde su lugar, uno como periodista, el otro como actor, director de teatro, si te digo música y emociones van de la mano, ¿qué me dirías tú?
Sí, sin duda, sin duda. Desde luego. Yo cuando veo a un músico creo que me está hablando, me está diciendo cosas. Mm. Bueno, ahí es cuando yo, desde mi testimonio, porque creo que un poco a diferencia de mi amigo y colega Joaquín, que dio una charla maravillosa sobre lo que es la música, yo digo, ¿sabes qué? El músico, de mi caso, el músico, el intérprete, porque yo soy intérprete al final, intérprete en clarinete, Ujú. eh, el intérprete en clarinete se dedica a tocar, a tocar y a repetir, y yo ahora llego a un punto donde me pregunto, ¿qué estoy tocando? Claro. ¿Por qué estoy tocando? ¿Me emociona? ¿Siento lo que estoy tocando? ¿Me gusta? Entonces cuando de repente estás 10 años en lo mismo, te formas de pronto para repetir. Mm. Caso muy, para mí, simpático que pasó con la grabación del principio para todos aquellos que lo quisieron escuchar. Me costó mucho seguir la pista en un principio cuando grabé. Y ahí me vino esto que te comentaba de qué estoy haciendo. Mm. Mm. Porque me costaba, y me enojaba, me molesté, mientras grababa me molestaba y decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me sale? Y repetía y buscaba el error. Y, y chuta, y me olvidé un poco y me senté, puse la canción original y literalmente fue otra cosa. Cuando me senté y me puse a escuchar la canción original y me olvidé un poco de tocar la música tal cual, tan perfectamente, y dije, ya, ¿sabes qué? Trata de relajarte un poco y toca. Y creo que eso es bastante contradictorio para una carrera artística, Mm. como llegar a esto de reproducir, 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 y no sentarte a preguntar, oye, ¿qué me provoca esto? Claro. ¿Cuál es el sentido de por qué haces lo que haces, no? Exacto. Cuando he vivido muchos de esos momentos, dentro de mi carrera sí hubo algo que me ayudó un poco a descubrir esto como de sentir, de emocionarte haciendo, tocando algo. En mi caso, creo que fue tocando aquí con la compañía de teatro porque eh, ya la música deja de ser algo para que alguien escuche y diga, oh, qué lindo, oh, qué feo, sino que la música empieza a tener una relación con otros y con otras cosas artísticas que están ocurriendo en el mismo momento. No sé si me explico. Ujú. Entonces, claro, eh, yo le digo, es chistoso, porque al final creo que en realidad ya es como un problema eh, de país, que es como no tenemos una educación emocional, Mm. no, sino que incluso es muy chistoso. Mientras hablaba Joaquín, me acordé de una situación que me pasó porque dentro de las cosas que hago está tocar y está tocar y hago clases. Y un día estaba explicándole una partitura a un alumno y le digo, no, pero es que eso es más alegre. Y mi alumna, 13, 14 años, me dice, pero profe, ¿cómo alegre? Y yo quedé para atrás porque dije, es que como alegre, como cuando uno está alegre. Y yo quedé para atrás de nuevo y dije, llevo 7, 8 años estudiando y no sé cómo explicarle la alegría a un alumno. Mm. Y Claro. bueno, ahí pasó, siento que a veces las cosas me pasan así como, se juntan y pasan. Ujú. Y ahí vino, bueno, los que estuvieron la semana pasada y escucharon un poco a Tami y a Jorge cuando hablaban de Alba Emoting.
Chuta, sí, po. Hay formas en que te enseñan sobre las emociones y sobre los sentimientos. Hay escuelas que te enseñan de eso y la música está lejos, pero lejos de eso. Claro. Entonces, Como que deberían juntarse, ¿no? Como que en el conservatorio deberían ser menos conservadores, quizás me das a entender eso. Ujú. Me hiciste acordar a cuando estás en la clase de matemáticas y te dicen, vale, te tenés que aprender la raíz cuadrada de no sé qué, y la gente empieza a preguntar, ¿pero esto para qué me va a servir? ¿Y esto para qué me sirve? Y es como, no, no importa, hacelo. Sí, sí. Como, mira, como encontrarle el porqué, ¿no? una situación bastante particular como para definir un poco esto de conservatorio. Yo que estudié en un conservatorio que al final la base es conservar algo dentro de una tradición, podríamos decir. Ujú. Un día estoy y le digo, estaba en el centro de alumnos de mi conservatorio, y le planteo a un alto funcionario de la escuela, le digo, teníamos un ramo que se llama metodología de la enseñanza. Yo estaba fascinado, dije, voy a aprender cómo enseñar. Súper. Y cuando llego al ramo, me di cuenta que en realidad era un ramo donde un profe te decía, mira, las mismas cosas que me repitió mi profe durante 10 años. Entonces fue como, pero, y yo soy hijo de profesora. Entonces muchas veces en mi casa he escuchado de modelos pedagógicos, de cómo ha avanzado la pedagogía y hasta la actualidad. Y le planteo a este funcionario y me dice, no, es que así se ha enseñado siempre y no, ¿para qué lo vamos a cambiar? Entonces, chuta, wow, vaya contradicción. Y eso sumado con este mismo tipo de problemas, como las emociones. O sea, no te enseñan qué es una emoción. Solo te dicen, no, mira, esto sí suena alegre. Pero ¿por qué suena alegre? Y tratan Claro, de llevarlo todo a conceptos técnicos sonoros en claro. vez de explicarte tal como, no sé, como puede ser súper simple, como decían la semana pasada los chicos, la ternura uno puede ver reflejada en la cara de una persona porque se va hacia un lado. Y hay una mayor liviandad en su rostro y uno dice, ah, mira, tiene una explicación técnica que es la ternura. Entonces, para poder explicarle a un niño, oye, mira, así es como podríamos definir la ternura, más técnicamente podríamos decir. Pero eso no se enseña, Mm, ¿no? Porque al final creo que lo importante es esto, reproducir, 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 tocar, 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 tocar. Hoy me doy cuenta de eso, de que soy una máquina, pero no digo una máquina por lo bueno, sino una máquina porque toco, 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 a mí me pasan partituras y tengo que leerlas, sacarlas rápidamente, tocarlas y seguir, y seguir. Y pocas veces te ves involucrado, sobre todo en una carrera musical, claro. irónicamente, en la mía al menos fue así, y lo que he visto en muchos colegas, involucrarte realmente desde tus emociones, desde tus sentimientos, desde lo que piensas, desde muchas formas con lo que está sonando. Entonces, claro, al final, como concluyendo un poco, planteo un poco una problemática, como de que también pasa en la educación tradicional. Mm. Creo que es un problema de educación a nivel de todas cosas, porque lo he visto, mi hermano es deportista, lo he visto en la carrera de mi hermano, eh, bueno, mi papá es ingeniero, menos. Entonces, en Chile y sobre todo en la música y en las artes, no sé si en todas, pero al menos en esta que me ha tocado vivir a mí, cero educación emocional. Mm. Y al menos Sin em- yo, sorry, solo a terminar la idea, llegué a una compañía de teatro y recién vine a descubrir qué eran las emociones en la música. Yo creo que si no hubiese sido por esta experiencia,
eh, quizás nunca hubiese hablado de ese tema. Mm. Eso. Qué bonito. Y qué importante en estos momentos, sobre todo donde estamos algunos en cuarentena, en confinamiento hace mucho rato, ¿verdad? La importancia de conectarse con las emociones, de reconocer las emociones. Eh, y es por eso que decidimos también hoy día en esta tertulia, ¿verdad?, acompañarnos con este tema de la música y las emociones, porque yo me imagino que a varios de nosotros hemos acudido a la música también en estos días difíciles para poder reconfortarnos, ¿no? Como para poder darnos ánimo también, ¿no? Totalmente, totalmente. Me aparecía Y ahí en bueno, en la pantalla una pregunta, Juan Pablo. Sí, Cayo está haciendo una pregunta, Seba, dice, ¿Sí? ¿qué desafíos has encontrado o han encontrado como compañía al trabajar la música y el teatro? Mira, buena pregunta. Respóndela primero desde tu visión de músico, Seba. Mira, me acuerdo que cuando tuvimos la primera tertulia, comenté esto que al final, muy técnicamente, siento que la música en el teatro no funciona si es que entorpeces la sensación o la emoción del momento, entonces tiene que conllevarse tu sonido, tu sonoridad con la acción del actor, por ejemplo, una cosa. Eso puede ser desde algo muy simple como que no, tu sonido de instrumento no esté por sobre la voz del actor, si es que está haciendo eso. Hasta problemas, no sé, de pronto más triviales podríamos decir, desde, no sé, al menos en esta compañía, a mí me tocó empezar a enfrentarme al hecho de pasar a la escena. Dejar de estar estático como músico y tocando y tocando y tocando, sino que involucrarte tú como intérprete artista, a lo que está pasando en la obra. O sea, la obra no es actores músicos, sino que la obra es todo ese conjunto que está ocurriendo en el escenario. Mm. No sé si respondo un poco la pregunta. Sí, sí, yo estoy súper de acuerdo también como desde mi rol de actor o de director de la compañía. Y creo que desde que decidimos hacer nuestros trabajos con música en vivo, primero, sin duda alguna que hay un antes y un después, ¿no? No es lo mismo apreciar teatro o arte en general con música envasada que cuando tienes el cuerpo de los intérpretes allí en el vivo, en la presencia. Primero porque la calidad del sonido pareciera que te llega al alma desde un otro lugar, de un lugar mucho más sensible, que supera cualquier barrera, pero también creo que nosotros hemos ido trabajando la música no como un accesorio, ¿verdad? Sino que entendiendo que la música es casi como otro actor, otra actriz en escena, y que necesita su tiempo. Y para mí ha sido clave también ir descubriendo como el proceso creativo que han tenido los músicos y en cómo se han ido incorporando también, porque por ejemplo, en los ensayos muchas veces ha surgido esto de casi como que definimos este instrumento acompaña a este personaje en particular porque refleja la atmósfera o el estado emocional, ¿no? de esa situación. Y los músicos siempre nos comentan y dicen, ya, pero es que aquí yo tengo que entrar contigo cuestiones que quizás la gente que no es del medio, no es artista o de teatro, va a considerar como algo un poco nimio, pero la verdad que coordinar, ¿no es cierto? Que entre la música cuando un actor da un paso en particular, lo cambia todo. Si esto no dialoga, la experiencia es diferente y nos frustramos nosotros. Entonces necesitamos conectar, yo diría que es conectar nuestras mentes, nuestros cuerpos y nuestros corazones con los músicos para que la obra dialogue y funcione, de lo contrario serían lenguajes disociados y no se generarían las atmósferas que
que nosotros por lo menos buscamos generar. Ahí complemento un poco esa pregunta que era mixta, ¿no? Que era tanto de la compañía como de los músicos. Absolutamente. Y ahora me quedó la curiosidad de, como le preguntamos antes a Joaquín, que yo sé que les emociona toda la música, pero ¿con qué canción te quedas en este momento para contarnos qué te provoca y por qué? Mira, yo no voy, a diferencia de Joaquín, no voy a cambiar la pregunta, pero yo sí voy a responder. No me emociona toda la música. Gracias. Irónicamente, yo no me emociono con toda la música. Algún día creo que le voy a encontrar el culpable de por qué no me emociona toda la música, pero de momento es así. Y en particular, y aprovecho un poco de hacerme publicidad, si hay una música que a mí de verdad me emociona y me, me provoca muchas cosas, es la música de Astor Piazzolla. Esa sí, la que sea. A mí me ponen Astor Piazzolla y yo estoy en otro mundo. Y como les digo, hacerme un poco de publicidad, tengo un ensamble con el que me dedico a tocar solo Astor Piazzolla. Si les interesa, búsquennos, Ensamble Vuelvo al Sur, y ahí estamos compartiendo un poco nuestro trabajo. Están Como en música me Instagram, emociona, disculpa, Seba, Ensamble Vuelvo al ¿sí? Sur en Instagram, ¿no? Así lo buscamos. Instagram, Facebook, tenemos un canal de YouTube recién inaugurado. Genial. También estamos empezando a subir material ahí. Ahí también ya lo estamos compartiendo en el chat. Y bueno, para compartirles un poco de esto que me emociona, voy a tocar una pieza que justo estoy trabajando y que en realidad me provoca y me evoca muchas cosas, desde lo programática que es su nombre hasta lo que suena. Esta pieza se llama Ausencias.
¡Wow! ¡Wow! ¡Qué Claudio. bonito! ¡Bravo! ¡Qué nostalgia! ¡Qué bonito! ¡Qué todo! ¿Cómo no voy a sentirme orgulloso de estos tremendos músicos que tenemos en la compañía? Soy un hombre mayor, pero me emociona. Pásale un pañuelito, Karen, por favor. Que lo va a necesitar ahora. Pero también nos falta otro. Gracias, Seba. Estamos como así como... Me cuesta hablar, no puedo Sí. hablar. Sí, ¿hay algunos comentarios en el chat directa? Déjame que estoy acá lidiando. Bueno, bravo, se pasaron. Dándolo. Bravo, 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 hay muchos. No me digan que no está en una escala menor este tema. Sí. En este caso sí ocuparon esa fórmula de evocar algo triste con una tonalidad menor. Sí, sí, ahí está pensado, ¿no? Dice, hermoso, qué hermoso, qué belleza, qué grande astro, ¿no es cierto? Dice Alejandro, me encanta el sonido del clarinete, muy bello, sí, concuerdo también, ¿no? Perfecto. Hay muchos aplausos y agradecimiento por esta pieza que nos toca Sebastián Greta. No sé si- Gracias, Seba. Sí, y antes de pasar a hablar con Jorge Luis, ¿qué te parece si nos quedamos en el arte porque vamos a escuchar poesía? Perdón, vamos a escuchar un texto que no vamos a decir qué es porque no sabemos bien qué es, pero nos lo prepara Tamara, ¿verdad? Sí, vamos a escuchar a Tamara y después de Tamara vamos a hacer una actividad y luego vamos con Jorge. Eso. Tamara, te escuchamos. Y dice así: si interrogamos a cualquiera respecto de sus emociones, seguramente su mente se verá inmediatamente bombardeada por una serie de recuerdos de sus momentos de tristeza, alegría, rabia, amor, vergüenza, celos. Un montón de manifestaciones que, en muchos casos, aparentan tener poco en común. ¿Cómo podemos agrupar todos estos conceptos tan diversos en algo que los contenga? ¿Qué características comparten estos fenómenos que nosotros catalogamos como emociones? Todos sabemos lo que son las emociones. Las experimentamos a diario. A cada momento hablamos de ellas. Cuando le contamos al José cómo nos hierve la sangre cuando vemos al agirao del Pablo, o cuando le confesamos a la Juana que nuestro corazón se agita y nuestras manos transpiran tan solo instruyendo su voz. O cuando nos sentamos cabizbajos a derramar lágrimas y mocos, mientras el José nos consuela, porque la Juana nos ha dicho que tan solo quiere nuestra amistad. Sabemos tanto de las emociones. Sabemos que contando hasta 10 o respirando hondo se nos quita la rabia, que quien canta su mal espanta, que hay que tener la frente en alto, que tenemos que tomar un traguito para envalentonarnos. Sabemos tanto y a la vez tan poco. ¿Qué es una emoción? ¿Cómo se produce? ¿Cuáles son sus límites? ¿Por qué nos invaden sin previo aviso? ¿Son iguales para todos? ¿Sabemos tanto y a la vez tan poco? Tamara, si nos puedes contar el origen de ese fragmento, de ese texto. Este es un texto que extraje de la tesis de magíster de Jorge, de interpretación Descubriendo el cuerpo expresivo, de Perfecto, magíster de interpretación musical. perfecto. Que ya vamos entonces a prepararnos para conversar con Jorge, ¿no es cierto?, nuestro tercer invitado, Greta. Pero queremos ir a una nueva pequeña actividad, ¿no es cierto? Buscando en este mundo virtual formas de interactuar, queremos nuevamente invitarlas e invitarlos a todas las personas que están conectadas con nosotros en este minuto. Nuevamente tomen su celular, por favor, o desde su computador e ingresen nuevamente a menti.com. Ingresen, por favor, a menti.com. Pero les voy a dar otro código ahora, porque vamos a responder una nueva pregunta. A ver. Esta pregunta es: ¿qué canción te ha acompañado en esta contingencia? ¿Qué canción te ha acompañado en esta contingencia?
Y ahí ya tienen en la pantalla, ¿no es cierto?, en www.menti.com, pueden ingresar el código, por favor, 53 57 85. Código 53 57 85, y pueden responder esta pregunta: ¿qué canción te ha acompañado en esta contingencia? Les recuerdo que esto es anónimo, por lo tanto, si hay alguien que ha escuchado, que escriba sin pudor la música que lo ha acompañado, ¿no es cierto? Puede ser de cualquiera de estos acordes mayores, menores, como conversábamos ahí en el chat también. Da lo mismo, lo importante es que queremos identificar y queremos conversar, ¿verdad?, en este diálogo, qué música está apareciendo, qué música estamos utilizando, que nos acompaña, ¿verdad?, en estos días que han sido días bien desafiantes, ¿no, Greta? Así es, así es. Estaba pensando yo qué música escuché tanta. No sé qué hubiera sido de mí sin música en esta contingencia, Sí. de verdad. Lo único que de a ratos tenía que cambiar porque no me venía bien esa música, era como a lo mejor necesitaba algo más que me tire para arriba, entonces cambiaba. O a veces estoy muy arriba y necesito bajar y me pongo una música más relajada. La verdad que no sé qué hubiera hecho sin música, Es de que verdad. la música tiene algo de catártico, ¿no? Que la percibí. Yo creo que es una de esas artes que lo escuchas, pero basta con un par de acordes o de, ¿no es cierto?, de melodías, inmediatamente te conmueve o te lleva al pasado. No sé si estás de acuerdo conmigo en que aparece un sonido, una musicalidad particular y te lleva a algún recuerdo. Y hoy día que estamos con las emociones también más revueltas, como veíamos en la tertulia anterior, sin duda alguna que la música es una gran compañera. Así que veamos qué es lo que aparece acá en la pantalla. ¿Te parece si leemos? Dale. Mira, tenemos Sueños de Diego Torres con Julieta Venegas. ¿Y tenemos? Tenemos Sueños. Los cortometrajes del bloque de presentación. Mi soledad y yo de Alejandro Sanz y Mucho Spinetta. Alejandro Sanz. Mi soledad y yo, qué oportuno. Sí, sí. Humedad de Javiera y Los Imposibles. Bowie, Los Prisioneros, Metallica, Torero, de lunes a domingo voy despertado. Despertado. Shananana, de Alex and Banter y Queen. Buena. Ahí hay diferentes estilos, ¿verdad? Y que tienen que ver con las personalidades, con las diferencias, con los contrastes, y como dices tú, Greta, no siempre escuchamos el mismo tipo de música. Aparece ahí la música ochentera también, y Sing Sing de Benny Goodman, otra de las músicas que han estado en la banda sonora de esta contingencia. Sí, yo a veces tengo que volver al pasado y me pongo música de los 90, porque yo crecí, imagínense, con los Backstreet Boys, las Spice Girls, bueno, mejor no sigo contando, porque los músicos no me hablan más. Sí. No, mentira, claro que no es así. Hablando de músicos, vamos a hablar con un exdirector de orquesta, o sea que es una persona que ha dirigido a numerosos músicos, y son de estas personas que yo tengo en mi cabeza como la expresión pura de la emoción. Yo veo a un director y es como que está en catarsis plena, pero vamos a preguntárselo a una persona que ha pasado por eso, que es Jorge Luis Cornejo. Hola, Jorge. Hola, Greta, ¿cómo estás? Muy bien acá, musicalizándome con todo esto. Jorge, lo primero que me gustaría preguntarte es, brevemente, ¿cómo definirías vos tu experiencia con la música? Uy, muy buena pregunta. Yo antes que nada quería agradecerle por invitarme una vez más. Ya me siento como Joaquín Lavín en los matinales. Así que gracias por la invitación. Mi experiencia con la música es... bueno, yo desde muy niño me inicié en el tema de la música y siempre me ha acompañado durante toda la vida, ¿no? Y yo creo como que me pasó un poco como a Sebastián, y yo creo como a todos los músicos que algún día fuimos a un concierto de alguien y decidimos, no, yo quiero hacer esto en mi vida y yo quiero dedicar mi vida a esto, no hay ninguna otra cosa que me pueda llenar más que hacer esto. En mi caso, yo tengo dos recuerdos muy importantes de conciertos que me hicieron tomar decisiones con respecto a la música. Uno fue de Alfredo Zitarrosa, que fui cuando yo era muy niño, que era curiosamente el primer concierto que dio Alfredo Zitarrosa
en Chile después de o sea, durante la dictadura, cuando Pinochet abrió un poco la frontera y dejó entrar a algunos artistas, entre ellos a Citarrosa. Y este concierto yo tenía 8 o 9 años y para mí realmente me marcó mucho, ver la guitarra brillando, ver cómo tocaban esa música que para mí era tan maravillosa. Yo la había escuchado en cassettes y cosas así, se me cayó el carnet, pero nunca en vivo, y ver en vivo, ver la magia del en vivo, la cosa ritual que a mí me apasionó tanto. Bueno, para mí eso me hizo tomar la decisión de ser músico para siempre. Te pasaron cosas, fuiste a ese concierto y se te movió algo ahí. Claro, Y el todo, otro, todo. El otro fue, ya estaba estudiando música, no voy a mencionar de dónde estudiaba. No queremos hacer publicidad nosotros. No. Hasta que tengamos auspiciadores no vamos a dar ninguna marca. Yo fui a ver un concierto de Lionel Party, que es un clavecinista chileno que es excepcional, es un tremendo músico. Y yo habría tenido ahí unos 15 años. Y realmente ese concierto para mí también fue una experiencia muy, muy decidora, muy, muy potente. Finalmente son como los conciertos, estos espacios ritualísticos donde se reproduce esta música, y hay un público que convive con lo que está escuchando, los que finalmente generan este tipo de emociones tan potentes que hacen que uno tome decisiones como las de ser músico, pese a todo lo que eso conlleva, ¿no? La pobreza, entre otras cosas. claro, pero y vos tomaste la decisión de meterte en la música, pero después te hiciste director de música. Sí, después eso fue un camino bien extraño fue muy casual en realidad. Cuando yo estudiaba música, de repente había un director chileno que en esa época vivía en Estados Unidos y venía una vez al año a hacer cursos de dirección, y un amigo me dijo, oye, mira, voy a mencionarlo, Eduardo Brown está haciendo unos cursos de dirección, ¿por qué no los toma? Y yo un poco fui de curioso, ¿no? a estudiar dirección, y finalmente, como era tan mal músico en otras cosas, eso como que pasa, cuando eres tan mal instrumentista terminas dirigiendo. Yo creo que quizá pasa en la actuación también, si actúas muy mal terminas siendo director teatral. Es un mensaje ahí para... Sí, lo recibo. Claro, Oye, hay que mirar el lado bueno, si de eso se trata. Ahí está. sí, claro. Ahora, con respecto a lo que tú decías de que el director es como el ícono de la persona que está enfrente a la orquesta y transitan por él todas estas emociones, es como una especie de rockstar, pero eso, bueno, también eso la industria lo convirtió un poco en eso, ¿no? Finalmente, yo me acuerdo un consejo que me dio un profesor mío que decía que siempre tuviera mucho respeto por la orquesta, porque era muy probable que en la orquesta hubiera muchos músicos que son mejor que uno. O sea, que una persona se pare frente a la orquesta no significa que uno sea el mejor músico de la sala, ni mucho menos, ¿ya? Y eso, entonces, finalmente en una orquesta hay un montón de personas que son tremendos músicos y que el director cumple como el rol simplemente de unir esos criterios, ¿no? De crear un criterio musical común y que suene una pieza más o menos lógica, ¿no? Sí, recién escuchábamos lo que leía Tami de tu tesis sobre las emociones. Tu tesis, que es de intérprete musical, hablaste exclusivamente de las emociones. Y también me estaba acordando de lo que nos contaba Seba, de que los hacían estudiar en el conservatorio cosas muy encasilladas y no hablaban de alegría. Vos como músico y después como director, ¿cómo manejaste el tema de la expresión emocional a través de la música? Mira, eso es muy interesante porque no es algo que hayamos detectado Seba o yo simplemente, sino que es algo que mucha gente ha detectado, que en la educación musical de la tradición clásica no hay un espacio para que el músico aprenda a emocionarse de acuerdo con la música que tiene que tocar y expresar esa emoción. Ya eso, yo leí una tesis doctoral de Carolina Bonastre, por ejemplo, que es una española que hacía referencia a que a nivel mundial no existe en ningún conservatorio del mundo una educación emocional para músicos. A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en el teatro u otras disciplinas donde hay ciertas técnicas a través de las cuales tú puedes llegar a una emoción, en la música no existía. Y para mí la música no es un arte de los sonidos como se suele concebir en Occidente. Para mí la música es un arte que es escénica, porque finalmente
cuando tú vas a un concierto, llega un músico, entra al escenario, se planta ahí y está su cuerpo. No puedes obviar que está el cuerpo del músico en el escenario. Entonces, si el cuerpo del escenario no dice absolutamente nada, si el cuerpo del músico no reacciona a la emoción de lo que está tocando, si no tiene esta tristeza cuando toca algo triste o esta alegría cuando toca algo alegre, si no está transmitiendo eso, entonces hay como una especie de divorcio. E incluso, yo voy más allá, si el músico no lo está sintiendo de verdad, si cuando toca algo alegre no siente esa alegría genuina en el espíritu, están también mintiendo, porque es como, creo que te puse este ejemplo la semana pasada, es como si tú estuvieras enamorado, o sea, diciéndole te amo a alguien y en realidad no lo amas, ¿no? O como un cura que dicta misa y en realidad es un cura ateo, o sea, es realmente hacer una mentira de lo que estás haciendo en escena. Claro, y hablaste también de la música como ritual. Ahora que decías lo del cura, me acordé de aquel ejemplo de la iglesia católica y de la iglesia evangélica que me pusiste una vez en una conversación, de que, por ponerlo como ejemplo, en la iglesia evangélica el público como que participa, y en la iglesia católica como que todos cantan, digamos, y sin más. ¿Qué papel cumple el público en un concierto, no? Mira, es súper interesante porque esa reflexión te la hice como comparando un poco lo que es la música clásica con lo que es el rock u otras expresiones de música popular, donde la participación del público es muy acotada en la música clásica, o sea, el público es un espectador simplemente y reacciona solamente cuando termina la pieza, y hay un montón de normas de etiqueta en las cuales no puedes aplaudir entre un movimiento y otro, si no eres un ignorante, entonces se generan todas estas cosas como normas que tienen que ver con una imposición cultural, con una imposición política, con una imposición social también, sociocultural, que es discriminatoria para mi modo de ver, ¿no? Y la música popular, en cambio, es una música donde se generan esta hermandad, esta comunidad, ¿no? De gente que sea todos, si tú vas a ver a Metallica, todos los tipos que están alrededor tuyo tienen la polera negra con la calavera, tienen el pelo largo, andan borrachos y volados, no sé, pero todos tienen la misma pasión por el grupo y son todos en ese momento, todos son hermanos. No hay nadie que esté por sobre otro. Y no solo todos son hermanos entre ellos, sino que todos son hermanos con el grupo que está tocando, se genera una comunión, ¿ya? Y esto es un aspecto que es ritual y que no solamente se da, o sea, que también se da en la música clásica, no podemos decir que la música clásica no es ritual de otra manera, de una manera un poco más conservadora, más tranquila, pero siempre se genera esta cosa ritual. Y por eso el rol de la música es transmitir una emoción, porque a través de transmitir una emoción cumple ese rol ritual. Porque para mí, disculpa que me extiendo un poco en esto, para mí la música tiene una función, igual que otras artes escénicas, que tiene que ver con un poco drenar las emociones que uno va teniendo reprimidas por la socialización, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo te explico? Si uno está en la naturaleza y uno siente ira o rabia, uno va a ir y va a matar, ¿no? Eso es normal en la naturaleza, o al menos va a intentar matar. Pero cuando uno entra en una sociedad, el matar se instaura como algo negativo. Ahí surge lo que nosotros conocemos como el pecado, ¿no? Pecado, que son todas estas normas morales que se nos imponen para reprimir ciertas emociones que en la naturaleza son normales y que son incluso buenas, pero que en la sociedad no lo son. Entonces, ¿qué pasa con esa emoción? Cuando yo siento esa rabia contra alguien y no puedo ir, no lo puedo matar porque me van a llevar preso, porque va a tener un montón de consecuencias, digamos. Ahí sucede que esa emoción se reprime. Y cuando esa emoción se reprime, algo en el cuerpo, algo en la psiquis sufre, ¿no? Esa emoción no tiene su drenaje natural, ¿cachai? Entonces eso genera enfermedades psiquiátricas, psicológicas o enfermedades físicas. Entonces, ¿cuál es el rol de esta cosa ritual? El rol de esta cosa ritual es permitir al público vivenciar esa emoción de una manera controlada, en un ambiente controlado, para que la emoción tenga su drenaje y uno pueda vivir tranquilamente. Sí, como que están todos en la misma sintonía, ¿verdad? Y cuando va a empezar el concierto, por ejemplo, que se apaga la luz, y de ahí se crea como un ambiente como de expectativa, todo eso
debe tener que ver, creo yo, con la empatía, con ese ritual que es la música, ¿verdad? Es como una conexión, no sé, sentida. Claro, exacto, ahí somos todos uno. Es como cuando uno va a ver un partido del Boca River, ¿no? Ahí Absolutamente. en la Bombonera todos somos del Boca y todos somos una sola persona y una sola voz. Salen las emociones por ahí. ¿Vos Exactamente. cómo conseguiste conectarte con todo esto que me acabas de contar de la psicología maravilloso? Porque claro, vos estuviste en un conservatorio también, estudiaste música, digamos, en un nivel más conservador. ¿Cómo conseguiste romper esas ataduras? Bueno, para mí fue bien complejo. Yo siempre he sido muy intelectual, muy de uso de la cabeza. Y, y una vez yo me acuerdo cuando tenía unos 20 y algo de años, yo estudiaba canto y mi profesor de canto me toma la mano, él leía la mano, Carlos Beltrami, y me dice, che, porque era uruguayo. Che, Zapallo, me dijo. Tú vas a tener que escoger, me dice, entre lo cerebral y lo racional o lo emocional. Y yo siento que en esa época, cuando era joven, yo tomé una decisión fácil, yo me enfoqué en lo racional, pensaba que todas las soluciones musicales se podían lograr desde el análisis de una partitura y todo eso, y después como que me di cuenta que la, tuve como una especie ¿cómo se llama? No le digamos crisis, pero sí como una especie de crisis con respecto a una cosa ética, ¿no? Dime Si tú más. analizas, si tú analizas bien una partitura y sabes mucho del estilo musical, tú realmente puedes comunicar una emoción, pero sin sentirla, ¿no? Yo ahí me Claro. dije precisamente lo que te dije antes, o sea, ¿por qué voy a hacer esto y mentirle al público si en realidad no está pasando nada por mí, sino que soy una especie de robot que sabe reproducir una música de una manera correcta en la cual va a evocar emociones en ellos, pero no en mí? Y en ese momento fue que empecé un poco a indagar el tema de las emociones y cómo las emociones pasan por el cuerpo y cómo el cuerpo se afecta con la emoción, hasta que descubrí que la emoción, esto quizá un cuento mío, no es algo científico. Para mí la emoción no tiene que ver con los estados mentales cerebrales, sino que la emoción es una interpretación de lo que sucede realmente en el cuerpo. O sea, la emoción tiene un lugar en el cuerpo, no en el cerebro. El cerebro simplemente recoge esta cosa corporal y la codifica y dice, ah, esto es rabia, esto es miedo, le pone un La nombre, etiqueta. pero la emoción no está en el cerebro, la emoción está en el cuerpo. Mm. Entonces ha sido todo un camino de descubrir el cuerpo, descubrir qué pasa con el cuerpo cuando uno siente ira, y de investigar también. Por eso me puse a estudiar el emoting y otras técnicas, digamos, que tienen que ver con esto, del cuerpo y la emoción. Tenemos Wow. dos preguntas ya en el chat Adelante. para Jorge. La primera es de Cayo. Dice, ¿por qué piensa él, ¿no es cierto, que dame un segundín. Ahí está. ¿Por qué crees que la música clásica, entre comillas, no pega tanto, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué en comparación con otro tipo de música que en elaboración parece menos completa? ¿Por qué no pega en relación a otras músicas que son quizás más sencillas, ¿no? Yo tengo varias teorías con respecto a eso, muy buena pregunta. Una tiene que ver con una cosa de época y cultura. La música clásica en general, lo que entendemos nosotros por música clásica, pongámosle ese nombre para no caer en la típica discusión si se llama selecta, docta, etcétera, o académica. La música clásica en general, lo que nosotros conocemos por música clásica, es música que fue compuesta en una situación cultural e histórica distinta a la nuestra. O sea, Beethoven murió hace 250 años y no se va a poder celebrar por el coronavirus. No, el Beethoven quedó colgado ahí, dijo, pucha, Dios mío. Bueno, él murió hace cachada de años. Lo que él compuso seguramente hacía eco con un sector social de su época, fundamentalmente con gente que era burguesa, qué sé yo, muy, sobre todo la gente que estaba muy de acuerdo con los valores del humanismo y de la Revolución Francesa. Pero hoy en día la cultura y la sociedad es completamente distinta. Entonces, ¿cómo
logramos que una música que fue compuesta en otro contexto, para otro tipo de gente, para otro momento histórico, pueda ser tocada hoy día y ser recibida por un público que no es ese público. Esa música no se compuso para el público de hoy. Entonces, bueno, ahí vienen los procesos de resignificación. Yo tomo Beethoven y lo cambio de instrumento, o cambio notas, o qué sé yo, para actualizarlo, pero si yo quisiera hacer eso, la música, el mundo de la música clásica es hiperconservador, entonces inmediatamente tú serías penalizado por tus pares. Si yo tomo una partitura de Beethoven y la modifico, todos los pares dirían, no, eso no es posible, porque, bueno, es un mundo que es conservador. Yo creo que es una de las razones por las que no pega, porque no está escrita para nosotros, en realidad. La otra razón por la que yo creo que no pega es por la relación entre el intérprete y el público que te mencionaba antes. La educación musical que nosotros recibimos en Occidente, de tradición clásica y académica, es una educación musical donde el tema de la conexión con el público no está pensada. O sea, el músico tiene que aprender a tener una técnica muy, muy prolija, mucha velocidad en dedos, muy buena afinación, aspectos técnicos que son súper difíciles de adquirir y requieren de mucho tiempo de entrenamiento, y tiene que más o menos decodificar una partitura dada, que no es creación propia, sino que de un sujeto al cual llamamos el compositor, decodificarla de una manera que encaje con las normas que nosotros establecimos para descodificarla. Entonces, ¿dónde está la relación del intérprete con el público? Porque cuando en realidad el intérprete está preocupado en relacionarse con la partitura y con el compositor de esa partitura, no con el público que lo está escuchando. Entonces hay una especie de divorcio entre lo que hace el músico y lo que el público está experimentando. Y eso tiene que ver también con lo que es la expresión emocional. El músico, salvo, bueno, ahora hay una tendencia en la cual el músico es mucho más expresivo, se viste de otras formas, ha habido una especie de renovación, un poco de relajo y de renovación de lo que es la interpretación musical. Pero aún como así... Ara Malikian, ¿no? ¿Cómo? Ara Malikian, el violinista. Claro, no sé si Misha va Maisky, con que los usa pelos. A mí me gusta mucho Misha Maisky, por ejemplo, como ejemplo, porque el tipo usa unas camisas de seda maravillosas, usa joyería, el pelo largo, es como... Sí, un buen ejemplo. Irreverente. Mira, en el chat Alicia nos comentaba que, bueno, que ha estado maravillada con los relatos de todos los músicos hoy día, y estos relatos le evocaron una película, la película El Concierto, que es para ella una comedia con una sinfonía de emociones, nos comenta. Y que todo lo que ustedes nos han compartido hoy día un poco ha transportado aquello. Y tenemos otra pregunta también para Jorge, una pregunta de Alejandro. Dice, atención, ¿qué se dirige cuando se dirige? Más allá de las entradas de cada instrumento o de las secciones de la orquesta. ¿Qué se dirige cuando se dirige? Uy, es una pregunta muy, muy interesante. Cuando uno dirige muchas cosas, muchas cosas. Desde lo más básico, el nivel más básico de dirección, es el de hacer que todos toquen a la misma velocidad, ¿ya? Eso es como lo primero que uno tiene que lograr. Pero después viene lo que decía Alejandro, el dar una entrada a algún instrumento que estaba esperando, no sé, 2 minutos para tocar justo en un momento, tú tienes que darle esa señal para que él pueda tocar y entrar. Pero también tú diriges qué tan fuerte quieres que suene un instrumento versus otro. Tú puedes nivelar la orquesta. Si quieres que el clarinete suene más fuerte, no sé, pues le hace una seña o bajas por acá, qué sé yo, uno va como ecualizando un poco los volúmenes de la orquesta. También uno dirige la calidad del sonido. Si tú haces gestos más bruscos, en general los ataques de los instrumentos van a tender a ser más precisos, más rítmicos, y si tú haces gestos más blandos, la música también va a tener una línea más sinuosa. Y también dirigen la emoción, y esto yo creo que es lo que más he investigado yo últimamente, de cómo lograr que el músico sienta la emoción que tiene que sentir para tocar
la música que tiene que tocar. Y eso tiene que ver con un poco ser un actor de la emoción frente a los intérpretes, ¿ya? Y para mí eso es lo más fundamental del director, porque tú puedes tomar un montón de músicos y que toquen solos sin un director. De hecho, hay muchos experimentos, ustedes pueden ver ahora con el confinamiento, hay muchos músicos que se han juntado virtualmente a tocar y ninguno de ellos tiene un director que los haga tocar juntos. Y el resultado sigue siendo maravilloso. O sea, eso es la demostración de la inutilidad del director de orquesta. El director de orquesta es lo más inútil en el mundo, ¿ya? Para lo único que sirve, yo creo, para lo único que puede ser un poco irreemplazable es para transmitir una emoción única, en la cual estemos todos conectados. Eso estaba pensando, que quizás el rol va como una especie de mediador o de guía de la emocionalidad de la música que tienen que interpretar, ¿no? Como ponerle el alma también a estas partituras, a esto que a veces está tan ceñido a la métrica, ¿no? Que es muy importante para lograr estos sonidos que son maravillosos. Quizás ayuda, ¿no? El director de la orquesta a que se conecten con el alma, con esa emocionalidad que quienes observamos y escuchamos la música disfrutamos. Así lo veo yo al menos, de todas maneras. Sí. Así como el director de teatro también se tiene que conectar con el alma. Sí, sin duda. Acá tenemos otra pregunta, dice, ¿qué te parecen directores, entre comillas, didácticos con el público en estos días, como por ejemplo Bortolamioli? ¿Qué te parece? Paolo Bortolamioli. Sí. Yo creo que es súper interesante esto de hacer una didáctica de lo que es la música. Para mí, yo un poco reniego de lo que es la música clásica. Yo creo que el valor de Bortolamioli es darle como hacer comprender a la gente cómo funciona la música clásica. Yo creo que es mucho más interesante en todo caso, o el camino, no creo que sea más interesante, para mí es más interesante hacer otro tipo de música, ¿no? O sea, mis últimas experiencias dirigiendo fueron abandonando un poco a Beethoven, fueron abandonando a Schubert, fueron haciendo música actual. Yo creo que eso también se mezcla un poco con la pregunta de, creo que era Alejandro, ¿no? Eso de por qué hay un distanciamiento. O sea, yo prefiero hacer música de ahora, compuesta para la gente de ahora, mirando de cara al público y generar esa especie de comunión con el público en lugar de hacer la didáctica musical y tratar de crear, no sé, en vez de tratar de acercar un público a la música que yo hago, prefiero tratar de acercar mi música a la que el público quiere escuchar. Básicamente claro. eso. Claro. Genial. Qué bueno. Mira que estaba flaco ahí. Sí, bueno, el tiempo pasa, dicen. Tenemos a Jorge dirigiendo en todas sus facetas. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Creo que ya no hay más, ¿no, JP? No, ya estamos con las preguntas en el chat. De todas maneras, si te parece, le agradecemos, por supuesto, a Joaquín, a Sebastián y a Jorge por el tiempo, por la maravilla que nos cuentan, ¿no? Desde su testimonio, desde primera persona, poder conectarnos con las emociones. Y si te parece, revisemos si es que de las personas que están conectadas con nosotros queda alguna otra pregunta para cualquiera de nuestros expositores hoy día, o si quieren hacer algún comentario respecto a esta tertulia, que estaba contando, en realidad esta no es nuestra tercera tertulia, esta es nuestra cuarta tertulia ya. ¿O no? ¿Verdad? Sí, tengo esa sensación. Y va a venir una la próxima semana, que bueno, ya les vamos a contar. Sí, justamente. Agárrense. Acá ya en el chat no hay más comentarios ni preguntas, Greta. Es nuestra tercera tertulia de hoy. La tercera tertulia.
Alberto. Entre la que ayer no era feriado, el 21 de mayo, y esto de la cuarentena, me tiene algo perdido, pero sí, es la tercera entonces. Es que, claro, vos vivís ahí en Zoom, y entonces, claro, ya perdiste la cuenta. Sí. Bueno, nada, muchas gracias. Yo también le quería agradecerles a Joaquín, a Jorge y a Seba por todas estas ganas de empaparme de más música y por compartir su experiencia personal y vivencial. Y nada, decirles que la semana que viene, viernes, misma hora, mismo canal, vamos a hablar nada más y nada menos que de mindfulness, atención plena. Y obviamente nos va a dirigir esta conversación y nos va a llevar a todos los conocimientos Juan Pablo, que bueno, es experto en mindfulness y entre muchas otras cosas que soy incapaz de recitar en este momento, pero coaching, director teatral, bueno, todo lo que ya más o menos saben, y si no, vénganse el viernes que viene a las 7. Y tenemos ahí en la pantalla también, Greta, y les pedimos a todas, a todos y a todes que por favor nos sigan en Facebook, en Instagram, en Twitter, nuestro recién estrenado Twitter, ahí en @comunidad_rama, ¿verdad? Nos encantaría que compartieran, si tomaron fotos, que compartan las fotos y por favor nos etiqueten, somos Rama Teatro. Antiguamente nos llamábamos La Maníaco Teatral, pero hemos decidido hacer un giro, ¿no es cierto? Y coincide con esta cuarentena que también nos obliga a replantearnos. Y hemos querido abrir estos espacios de tertulia para conectarnos. Los artistas no sabemos otra forma de conectarnos con las personas que compartir, que hablar de la sensibilidad, de hablar de las emociones. Y por eso he dejado todos los viernes a las 7 de la tarde este espacio para juntarnos, así que por favor inviten a más gente, a los que quieran. Este es un espacio que va a estar abierto. Vamos a continuar en junio, de hecho ya tenemos algunos incluso invitados. Vamos a estar hablando de arte y salud mental también. Así que ya les vamos a ir dando las fechas también por redes sociales. Muchas gracias a todas y a todos por participar, por supuesto a todo el equipo maravilloso de Rama Teatro que nos hemos juntado cada semana para poder sacar adelante estas tertulias y por supuesto ganarle también a la tecnología, que a veces nos juega malas pasadas. Y Greta, muchas gracias por tu conducción. De hecho están destacando ahí en el chat que tu conducción es maravillosa, que es un aporte siempre a esta conversación. Esto es como le pasa a los músicos, no sería nada si no estuviera, no sé, sentir el calor de la gente que está ahí detrás. Y me parece que la charla de las próximas semanas les va a interesar a muchos y a muchas, porque ahí he visto a Alicia, he visto a Carola, y eso, lo dicho, la próxima semana Mindfulness, JP, gracias a vos, y nada, nos vemos con mucho más y con más ganas de juntarnos acá. Sí, nos vemos entonces, que estén muy bien, buen fin de semana. Buen fin de a todos y a todas. Ay, antes que se vayan, si pudieran activar en este minuto la cámara y tomarle una fotito antes que se vayan todos los que están, por favor. Si activan sus cámaras y tomamos un registro, siempre ayuda. Podríamos cantar todos. Podríamos cantar, claro. ¿Qué canción? ¿Qué canción cantamos? No, Cantemos el himno nacional. Una que no sepamos todos. Para. ¡No! Lo mejor ya se está haciendo. Simón Bolívar está creciendo. ¿Cómo era la de Rafael? Debimos haber cantado la de los marineros. Yo te amo con Como la yo fuerza de te los amo de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento. Ese. Un abrazo a todas y todos. Nos vemos. Buen fin de... Gracias. Chao. Rama te acompaña. Qué bacán. ¿Ya estamos los precisos? Ahora sí. Ahora sí. Tengo que sacar a la gente. ¡Felicitaciones! Está.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Lo logramos! ¿Cuánto rating marcamos Muy bien. hoy día? Cada vez mejor, Eh, es sólido, que sí, entre es, la conversación. sí, les digo el tiro. Estuvo entretenido, lo pasé súper bien.